Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues primero, qué honor estar aquí y poder platicar en esta plaza histórica representativa de nuestra capital. Después de haber escuchado a la ministra Lenia, también al doctor Ángel Valdera sobre temas cruciales de este momento histórico, de este proceso de transformación de la vida pública que vive nuestro país. Y bueno, para continuar con estos temas, vamos a hablar un poco de este libro que la Brigada para Leer en Libertad nos dio oportunidad de publicar, que se titula Sufragistas Mexicanas por el derecho a votar y ser votadas. Y pues para empezar nada más platicarles que es una compilación de biografías de mujeres que participaron en todo el proceso de lucha feminista para que las mujeres de este país pudiéramos votar y ser votadas. Aquí van a encontrar la vida de mujeres como Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Margarita Robles, María Ríos Cárdenas, Esther Chapa, Adelina Cendejas, Aurora Mesa Andraca, Macrina Rabadán Santana y Amalia González Caballero. Y fíjense que estoy segura de que algunos de los nombres que acabo de mencionar seguramente ya los conocían, pero muy probablemente muchas de ellas pues no habían sido conocidas por ustedes, al contrario de los héroes masculinos de nuestra historia, pues en la que está mayoritariamente pues en la memoria colectiva, en los libros de texto, en los libros de historia, plagado, digamos, de estas historias de hombres que pues sin duda hicieron muchas cosas valiosas por nuestro país, pero ¿qué hay de las mujeres? ¿Cuál fue su participación? Y bueno, yo quisiera primero decirles que ahora tendrán en sus manos este libro, pero nos puede sobre todo servir como un pretexto para platicar del momento histórico que estamos viviendo, que es resultado de la lucha que dieron estas mujeres. Y para iniciar, pues sobre todo referir a que estamos en pues esta coyuntura particular, gobernados todas y todos por primera ocasión por una mujer. Pero además, no solo eso, sino que en comparación con todos los gobernantes, todos hombres que ha tenido nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum ha sido la gobernante más votada de toda nuestra historia. No ha habido una cantidad de votos otorgados a un gobernante como los que obtuvo la doctora Claudia Sheinbaum. El precedente, pues, es la votación que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, y en 2024 se rebasó muchísimo ese margen de votos que llegó a 36 millones. Y yo quisiera, pues, hablar de algunas cosas que están pasando en el presente para que entendamos por qué esta historia es tan importante. Y quiero iniciar con algo que ocurrió esta semana, que fue pues la publicación de una lista por parte de una revista en donde se nombra pues a las mujeres más poderosas del mundo. Y el número 4 de esa lista está ocupado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y le preguntaron a la doctora en una de las conferencias mañaneras del pueblo que qué pensaba de ser considerada la cuarta mujer más poderosa del mundo. Y ella respondió que estamos en un momento en el que las mujeres, las niñas, las jóvenes ya pueden soñar con ser cualquier cosa. Y ella decía, la publicación de esa lista y el hecho de que la presidenta de México esté considerada la cuarta mujer entre las más poderosas del mundo es un símbolo. Decía, es un símbolo de que las mujeres pues han cambiado, digamos, mucho las expectativas de vida que pueden tener. Hace apenas algunas décadas era impensable que las mujeres llegaran a ocupar estos altos cargos en la vida tanto pública como privada. Y además ella decía, se estaba determinando un camino único para las mujeres que entre otras cosas implicaba que estuvieran dentro del hogar. Y esto ha cambiado. Ahora las mujeres pueden hacer
cualquier cosa que se propongan, y el hecho de tener a una mujer en la presidencia pues también implica eso, es un cambio cultural muy profundo. Otra cosa que pasó recientemente y que seguramente ustedes observaron fue una modificación constitucional para integrar la igualdad sustantiva en la Constitución, lo que implica, y lo dijo con todas sus letras nuestra presidenta, es que las mujeres ya estamos en la Constitución política de nuestro país, que parece como una cuestión irrelevante para algunas personas, pero créanme que el hecho de que las mujeres estemos explícitamente en la Constitución y además quede con letras tal cual en la Constitución que existe una presidenta con A, implica ese reconocimiento de un estatus legal que no teníamos. Es muy importante para las mujeres estar presentes en las leyes. ¿Y por qué es tan importante? Porque venimos de una historia de exclusión, que es un poco la historia que se cuenta en este libro. ¿Cuál es esa exclusión? La exclusión de siglos para que las mujeres pudiéramos participar en la vida pública. Y ese fue un fenómeno que ocurrió pues prácticamente en todo el mundo occidental. A las mujeres pues se consideró que tendían a lo natural, es decir, a la reproducción, que eran menos racionales que los hombres. Esos argumentos se dijeron durante siglos. En nuestro país en particular, la exclusión de las mujeres se da desde que México se configura como un país independiente y pues durante todo el siglo XIX no se discute ni siquiera si las mujeres van a tener o no oportunidad de participar en la vida pública, en la política. Y en la Revolución Mexicana, ya cuando se plasma la Constitución que todavía nos rige, que es la Constitución de 1917, déjenme platicarles que sí se discutió el tema. ¿Y por qué se discutió? Se discutió porque había un movimiento sufragista de mujeres feministas que estaban pugnando porque se incorporara a las mujeres en las leyes y se les diera el derecho a votar y ser votadas. Imaginemos este escenario. Era 1916, es decir, estamos hablando de hace más de 100 años. Hay una revolución mexicana en curso desde 1910, ejércitos revolucionarios en donde participaron muchas mujeres, se alzaron en armas en contra de una dictadura. Y entonces hubo muchas mujeres que estaban viendo un panorama de posibilidad de cambios profundos. Y estaba además en ese momento discutiéndose cuáles eran los actos de justicia social que tenían que llegar con el proceso revolucionario. Y pues estaban hablando del derecho al trabajo digno, de la jornada laboral de 8 horas, del descanso dominical, del salario mínimo, de los derechos agrarios, del derecho a la tenencia de la tierra, de los derechos para los campesinos. ¿Y qué creen? Que también había muchísimas mujeres que estaban hablando de los derechos de las mujeres. El movimiento feminista de este periodo fue muy intenso. Había mujeres como Elvia Carrillo Puerto, como Carmen Cerdán, como Hermila Galindo, que pugnaron porque a las mujeres también se les incluyera en la Constitución. Y en 1916, algunas de ellas participaron en el primer congreso feminista que se llevó a cabo en Yucatán. ¿Y qué creen? Ahí se reunieron cientos de mujeres y su objetivo era discutir en un momento en el que estaba en proceso de escritura la Constitución que nos rige hasta la actualidad, que se publicó en febrero de 1917. En esa reunión, pues había opiniones de todo tipo. Había mujeres que consideraban que no era momento para que las mujeres tuvieran el derecho a votar y ser votadas porque decían
¿qué va a pasar con sus hijos? Si a las mujeres se les da el derecho al voto, ¿dónde van a dejar a sus hijos cuando vayan a depositar ese voto a la urna? Había quienes decían que no podían darle el derecho al voto porque lo único que iban a hacer era obedecer a su marido y a su confesor a la hora de ir a votar. También había quienes incluso decían que solo deberían de votar las mujeres que eran madres, porque solo ellas pensaban a futuro, con el futuro que iban a vivir sus hijos. Y había voces más radicales, como la de Ermila Galindo, cuya biografía está en este libro, que ella decía, ¿cómo es posible que se esté discutiendo si las mujeres tienen o no el raciocinio para poder ejercer el voto, o si tienen o no la capacidad para hacerlo? Y hay incluso hombres analfabetas que por el solo hecho de ser hombres tienen el derecho a votar. Entonces, ¿por qué habiendo tantas mujeres que son letradas, que son cultas, que participan en la política, incluso que participaron en los ejércitos revolucionarios, se les está negando el derecho al voto solo por el hecho de ser mujeres, solo por el hecho de haber nacido con el sexo femenino? Y entonces, esa voz que fue de las más radicales, en aquel momento decían que se tenía que dar el derecho al voto a la mujer de forma universal, es decir, a todas las mujeres sin excepción. Y entre otras cosas, escribió una carta que envió al Congreso Constituyente, que estaba sesionando en Querétaro, para decirles, es momento de que las mujeres les den el derecho al voto. Y en ese Congreso, que estaba conformado por puros hombres, hubo una sesión, y está consignado así en el diario de los debates, en la que uno de los diputados se levantó de su curul y les pregunta a sus compañeros, yo quisiera saber, su nombre era Félix Palavicini, yo quisiera saber si se le va a otorgar a las mujeres el derecho al voto. ¿Y saben cuál fue la respuesta de todos los diputados? La risa, se rieron, se empezaron a carcajear de la pregunta que hizo el diputado, y está consignado así en los diarios de los debates, dice risas, ¿no? De que todos se rieron de la pregunta. Y entonces el diputado, pues como que se retrae y dice, no, yo quiero que se discuta, porque si no se dice explícitamente que no se les da el derecho al voto, luego van a venir a decir que entonces sí tienen el derecho al voto. Habría que poner que solo pueden votar los hombres. Y entonces lo que sucede es que como el tema les parecía irrelevante y ridículo, ni siquiera lo discutieron, y el artículo 35 constitucional, que es el que tiene que ver con el derecho al voto, salió únicamente en masculino. ¿Saben por qué? Porque se supone, y fíjense, que diciendo únicamente ciudadanos, pues ya se entendía que solo estaba dirigido a los hombres. Pero qué contradictorio, porque a muchas mujeres, y más en esa época, nos han dicho que el masculino es genérico universal, y que si dicen ciudadanos, pues también entonces a veces incluye a los hombres y a las mujeres. Todavía ese debate existe. Hay quienes, ustedes lo saben, se quisieron negar a que le dijeran presidenta a nuestra presidenta. Se tuvo que plasmar en la ley presidenta con A, porque hay quienes se oponen a que las mujeres seamos siquiera nombradas. Y fíjense qué importante, cuando les digo esto, qué importante es que la palabra mujer y que las mujeres estemos presentes en las leyes, porque es muy fácil excluirnos diciendo que pues el masculino tendría que integrar a hombres y mujeres por igual. Esta es una batalla importante, es una batalla de fondo que viene desde este momento histórico. Y fíjense, sale la Constitución que excluye a las mujeres, y tuvieron que pasar décadas para que se legislara ya por el derecho al voto de las mujeres. Hasta 1953 fue que las mujeres ya obtuvimos ese derecho a votar y ser votadas. Entonces estamos hablando de que las sufragistas mexicanas fueron mujeres que conocían muy bien cuál era
la circunstancia mexicana, lo hicieron desde nuestra propia bagaje, nuestra propia cultura. Y esto es muy importante porque a veces llegan a afirmar que las feministas pues copiaban un modelo gringo o europeo, que no había sufragistas mexicanas con ideas propiamente mexicanas, y eso es mentira. Las sufragistas mexicanas que ustedes van a poder encontrar en este libro eran mujeres que participaron en la Revolución Mexicana, que hablaban a partir de la lucha que dio el pueblo de México por obtener justicia social, y que entre esa lucha por los derechos también incorporaron los derechos propios de las niñas y de las mujeres. Entonces, sí hay un feminismo mexicano, está anclado en nuestra propia realidad mexicana, no tiene, digamos que, las mismas características que el feminismo gringo o inglés, porque la circunstancia mexicana es distinta. Y eso se los digo porque en Estados Unidos, por ejemplo, había sufragistas que querían que votaran únicamente las mujeres blancas, porque allá, pues como ustedes saben, era un país esclavista, segregacionista de las comunidades afroamericanas, y entonces han llegado a decir o a afirmar que en México las sufragistas eran también blancas como las sufragistas estadounidenses. Mentira. Mentira, las sufragistas mexicanas querían la universalidad del voto para las mujeres. No tenían este sesgo esclavista que sí tenían en otros lugares del mundo. ¿Por qué? Porque las sufragistas mexicanas tienen su pensamiento anclado en nuestra Revolución Mexicana, que fue, ustedes lo saben, la tercera transformación de México. Es un momento en el que se pide justicia social amplia. Por eso no es un sufragismo ni segregacionista ni excluyente de las mujeres pobres o iletradas, como intentan a veces afirmarlo. Y bueno, yo quisiera referir otra de las cosas que pasaron recientemente, ya para ir un poquito cerrando, sobre la importancia de reconocer estas luchas históricas que hemos dado las mujeres en nuestro país para tener una circunstancia como la que vivimos en la actualidad, que es no solo tener a una mujer presidenta, sino tener paridad representativa en los cargos de elección popular en todos los niveles, a más mujeres liderando espacios, a más mujeres en todos los medios, a más mujeres pues viviendo vidas libres, dignas, autónomas. Y esto pues tiene que ver también con una política pública reciente que seguramente han escuchado, pero me gustaría plantearla aquí como uno de los pasos que tienen que darse para tener una sociedad más justa e igualitaria. Porque si bien hemos llegado ya como sociedad a elegir a la primera mujer presidenta, a entender que las mujeres también tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, todavía quedan cosas por hacer. Y les quiero hablar del Sistema Nacional de Cuidados. ¿A qué se refiere el Sistema Nacional de Cuidados? Primero, a un reconocimiento de que hay una desigualdad en la forma en la que se distribuye el trabajo entre hombres y mujeres. A esto se le llama división sexual del trabajo. ¿Qué significa? Que a las mujeres, por el hecho de ser mujeres, desde que nacemos, se nos asignan roles y estereotipos por el hecho de haber nacido mujeres. Por ejemplo, cuando una niña, saben que va a ser niña, ¿de qué color le compran la ropita? Rosa. ¿De qué color se la compran al niño cuando saben que es niño? Azul. ¿Y qué juguetitos le van a comprar a la niña? Muñecas, trapeadorcitos de juguete, ¿no? Cocinita, juego de té. ¿Qué le van a comprar al niño? Carritos, soldados, pistolas, ¿no? ¿Qué es esto? La división sexual del trabajo está dada desde la primera infancia y tiene que ver
con una cuestión cultural muy profunda. A las mujeres nos educan desde que somos niñas, y me atrevo a decir desde casi que estamos en el vientre materno, para los cuidados. ¿Por qué yo cuando tenía 3 años cargaba una muñequita? Pues porque estaba en un proceso en esta cultura de educación para el cuidado. Y entonces, ¿qué sucede? Que vivimos en una sociedad en donde los cuidados que son fundamentales para la vida, que son lo que sostiene emocionalmente a todas y todos, que son imprescindibles, que son muy importantes, están subvalorados. ¿Qué quiere decir? Que parece que son invisibles, ¿no? Por ejemplo, cuando está en casa llena la cocina de trastes sucios, se ven los trastes sucios, pero no se ven los trastes limpios. Es invisible el proceso de quien los lava, de quien cuida, de quien realiza el trabajo doméstico. Entonces, fíjense cómo vivimos en una sociedad donde está normalizado, y es muy profundo, que las mujeres estamos para servir a los demás. ¿Qué hay con este tema? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues imagínense, una mujer que sobre todo en el periodo neoliberal, por la precarización salarial, ya no alcanzaba un ingreso en la familia para poder mantener a la familia, muchas tuvieron que salir a hacer jornadas laborales, y entonces el desequilibrio que siempre ha existido, porque es una sociedad patriarcal, se agudizó, se acentuó. Y entonces el hombre se iba a trabajar y llegaba a su casa a descansar. ¿Qué pasa con las mujeres? Salen también a trabajar, se incorporan en la vida laboral, se incorporan en la vida mercantil, en el mercado, producen fuera de casa, tienen un salario. ¿Qué hacen cuando llegan a casa? Seguir trabajando. ¿Cuántas de ustedes, compañeras, trabajan fuera de casa? ¿Cuántas de ustedes, compañeras, trabajan también dentro de casa? Es decir, a esto se le denomina dobles o triples jornadas. ¿Y saben qué consecuencias tiene? Que las mujeres no solo no descansamos, sino que tenemos mucho menos tiempo para el desarrollo personal. Por ejemplo, si yo me voy a trabajar 8 horas, llego a casa y tengo todavía más trabajo doméstico, porque el trabajo doméstico es trabajo, ¿a qué hora voy a superarme estudiando un idioma? O haciendo un curso que me sirve para mi desarrollo profesional, o ver la tele, o descansar y rascarme la barriga. Las mujeres tienen mucho menos posibilidades y derecho al descanso, al autocuidado. ¿Saben también qué sucede? Que estadísticamente muchas mujeres también están acostumbradas a que si se enferma el hijo, si se enferma el marido, ¿qué hacen? Lo llevan al médico, le ponen la pomada, le ponen la inyección, le dan la pastilla. ¿Qué pasa si se enferma la mujer? ¿Quién la cuida? ¿Quién le pone la pomada? ¿Quién le pone los fomentos fríos para bajar la fiebre? Nadie. ¿Por qué? Porque en esta sociedad patriarcal y desigual, la ternura, el cuidado parece que solo lo da la mujer. Y entonces la propuesta del sistema de cuidados tiene que ver con que el Estado también se involucre en esto que es fundamental, como otorgando servicios que faciliten este otorgamiento o esta posibilidad de que estas tareas sean menos duras para las mujeres, pero además que se concientice socialmente que todo lo que hacemos las mujeres dentro de casa es trabajo, y que los hombres también se involucren, porque fíjense cómo sucedió en el neoliberalismo. Las mujeres sí salimos a trabajar fuera de casa, pero dentro de casa el esquema se quedó igual. Los hombres siguieron solamente con su jornada laboral, aunque ya no fue suficiente para mantener a una familia. Entonces, el hecho de que los hombres también se involucren, que se entienda que es trabajo, que se valorice, que deje de ser invisible, es
otra de las facetas del hecho de que exista un sistema nacional de cuidados, que se concientice sobre eso y que sobre todo se cierren las brechas que existen entre los hombres y las mujeres en razón de que nosotras pues nos ocupamos de los cuidados y de las labores domésticas. Y déjenme decirles que esto pasa en todos los estratos socioeconómicos. Las mujeres de menores ingresos y las de mayores ingresos dedican no lo mismo, hay diferencias, por supuesto que sí, pero son roles asignados culturalmente a todas las mujeres más allá de su condición social. Incluso por esa razón, las trabajadoras domésticas son aplastantemente mayoría de mujeres. Es un trabajo que está feminizado. Los hombres también pueden lavarse sus calcetines, también pueden lavarse su trastecito donde comen, también pueden cocinar, también pueden cambiarle los pañales a los hijos, llevarlos a la escuela, ir a las juntas escolares, porque por ejemplo pasa que hay empleos en los que no quieren contratar a mujeres que tienen hijos, que porque si se le enferma el hijo va a faltar a trabajo, que si va a haber junta en la escuela va a faltar al trabajo, entonces conviene más contratar a un hombre que a una mujer. Bueno, estas son también rezagos, resabios históricos que seguimos teniendo en una sociedad pues que es patriarcal y que tiene estas características y que tiene que ir cambiando. ¿Qué tiene que ver con el sufragismo y con que tengamos ya una mujer presidenta y con que nuestro país pues esté cambiando? Yo me atrevo a decir, una de las consecuencias que quizá no hemos vislumbrado de forma muy clara que se dieron a partir del 2018 fue reconocer las capacidades y todas las virtudes de las mujeres. Y les voy a decir por qué. Les voy a poner una imagen mental que es del periodo de transición entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador. Hay una fotografía que tomaron en Palacio Nacional con el gabinete entrante y el gabinete saliente. En el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, como ustedes recordarán, pues fue el primero en tener un gabinete paritario, es decir, igual número de hombres que de mujeres. En esa foto donde estaba el gabinete entrante de Andrés Manuel y el saliente de Peña Nieto, ¿ustedes qué creen? ¿Cuántas mujeres creen que tenía esa foto del lado de Peña Nieto? Tenía 2 mujeres y puros hombres. Y al contrario, del otro lado había mitad hombres y mitad mujeres. Parecería una cosa como no muy importante. Bueno, pues simbólicamente representó mucho en su momento. ¿Y qué podemos decir 6 años después? Yo les haría una pregunta. En 2017, ¿ustedes recuerdan que se haya hablado seriamente de tener a una mujer presidenta? Culturalmente se veía, ¿no? O la sociedad mexicana veía cerca que hubiera una mujer presidenta. ¿Qué tal estaba el machismo del grupo de juniors de Enrique Peña Nieto, ¿no? Las declaraciones públicas que llegaba a hacer, por ejemplo, que él no era señora de la casa y por eso no sabía cuál era el precio de las tortillas. O cuando Vicente Fox dijo que las mujeres eran lavadora de 2 patas. Bueno, pues en 6 años, la paridad llegó para quedarse. Se demostró que puede haber mujeres en gobernación, hacienda, economía, trabajo, en secretarías que habían estado protagonizadas siempre por hombres y que con mujeres al frente pudo demostrarse que tienen todas las capacidades para llevar a cabo esas tareas de alto nivel. 6 años después, culturalmente, nuestro país dio un giro de 180 grados. Y el hecho de que haya optado por una mujer para la presidencia no es cosa menor en un país con un machismo histórico rampante como el que se había vivido. Eso no quiere decir que el trabajo está hecho. Ya hablamos del sistema de cuidados y de todas las inequidades que siguen existiendo, incluyendo la violencia contra las mujeres. Pero sí podemos decir
con todas sus letras que México está cambiando y que parte del proceso de transformación también tiene que ver con este reconocimiento de las mujeres, que las mujeres podemos también desempeñar los más altos cargos y que tenemos en la doctora Claudia Sheinbaum una inspiración para poder hacerlo. Y también que todo esto es resultado, sí, de luchas centenarias, de las mujeres que hicieron huelga de hambre afuera del Congreso en los años 30 para que a las mujeres se les permitiera votar, que mandaban cartas, que hacían manifestaciones, que escribían manifiestos, que hicieron muchísimo activismo político para poder darnos a las mujeres el derecho a votar y ser votadas. Pero también tiene que ver con voluntad política. ¿Y saben voluntad política de quién? De Andrés Manuel López Obrador, porque él se ha rodeado de mujeres en su trabajo político y lo hace porque reconoce su valía, reconoció siempre que ellas pues eran mujeres que iban a sacar al frente las tareas que les encomendaran, porque a veces pues decía, ¿no?, que él era machista o que estaba en contra del avance de los derechos de las mujeres. Pues los hechos dicen otra cosa. De no haber esa voluntad política, probablemente no hubiera sucedido ese cambio cultural que vimos en un periodo muy corto, que fueron 6 años. Entonces, ya tienen en sus manos este libro que aborda la historia de las sufragistas mexicanas, que es una lucha centenaria. Espero que en las biografías encuentren también una inspiración de mujeres que se aferraron a luchar por sus derechos, que se vea que este camino no ha sido sencillo, que tomó siglos y décadas poder consolidar el reconocimiento de que las mujeres también podemos participar en todo lo que nos propongamos, incluyendo la política, y que la exclusión de las mujeres es injusticia y que no puede haber una democracia si no estamos incluidas las mujeres. Les agradezco mucho y espero que les guste mucho este libro.